¿Qué tal? Les saluda el prof. Benja. Y en este video vamos a determinar el factor de proporción en figuras semejantes. En este sentido, tenemos acá dos rectángulos en el cual nos han indicado o nos indican que son figuras semejantes. La intención entonces es determinar cuál es el factor de proporción que debo aplicarle a la figura 1 para obtener la figura 2. Es decir, cuál debe ser el número por el cual debo multiplicar las longitudes o las dimensiones de la figura 1 para obtener la figura número 2. Esta es la tarea que debemos de realizar. Bien, en primer momento vamos a observar las figuras, tanto la figura 1 como la figura 2. De acá analizamos que para pasar de la figura 1 a la figura 2, pues la figura 2 es más grande que la figura 1. Por lo tanto, podemos escribir esto, que para pasar de la figura 1 a la figura 2, va a haber la figura debe aumentar sus dimensiones. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, que el factor de proporción, el cual lo vamos a denotar con la letra K, tiene que ser mayor que 1. Eso es lo que podemos analizar al observar las figuras, que el factor de proporción tiene que ser mayor que 1. Bien, ¿cómo vamos a obtener ese factor de proporción? Pues en este caso hay que observar cuáles serían estas dimensiones que son proporcionales. Recordemos, en figuras semejantes, los lados son proporcionales. En el caso de los rectángulos, pues tenemos que las bases van a ser proporcionales y las alturas entre sí van a ser proporcionales. En este sentido, podríamos decir que para obtener el factor de proporción, tenemos que hacer una fracción o hacer una división. ¿Qué elementos debo tomar en cuenta para obtener K? Pues como queremos ir de la figura 1 a la figura 2, entonces esta división va a quedar representada como la base de la figura 2 entre la base de la figura 1. Y de acá pues tendríamos que tomar las medidas de las bases correspondientes. En este caso ya tenemos que la base de la figura 1 mide 4 y la base de la figura 2 mide 8. Por lo tanto, podríamos expresar esto como K igual a 8 entre 4, que si esto lo efectuamos, nos daría como resultado 2. Y cumple lo que habíamos indicado en un principio, que el factor de proporción tiene que ser mayor a 1, ya que nuestra figura, como observamos, aumentó sus dimensiones. Ahora bien, ¿qué puede pasar si de repente digo no quiero trabajar con las longitudes de las bases? ¿Será que obtenga el mismo factor de proporción si considero las alturas? Pues en el caso de ser figuras semejantes, sí debemos obtener el mismo valor para acá. Para ello vamos a efectuarlo. En este caso, pues para obtener K, pues tendríamos que dividir la altura de la figura 2 entre la altura de la figura 1. Y tomando en cuenta las longitudes que nos proporcionan, tendríamos lo siguiente. La altura de la figura 2 es de 4 unidades, lo cual debemos dividir entre la altura de la figura 1, que es de 2. Y de acá tenemos que 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2. Y ya de esta manera obtuvimos el factor de proporción. Y como podemos observar, si las figuras son semejantes,
el factor de proporción no va a modificarse, va a ser el mismo, no importa si dividimos las bases o bien dividimos las alturas. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos indican o nos proporcionan estas dos figuras. Y de acá pues nos dicen cómo obtendríamos la figura 2 a partir de la figura 1. Es decir, por cuánto debemos multiplicar las dimensiones de la figura 1 para obtener la figura número 2. Esto está indicado con esta flecha. De acuerdo a la visualización de las figuras, pues tenemos que de la figura 1 para llegar a la figura 2, pues hay una disminución en las dimensiones. Esto lo anotamos, escribimos eso que estamos observando de las figuras. Ahora, ¿qué significa que hay una disminución en las longitudes de la segunda figura? Pues eso significa que nuestro factor de proporción K, que en este caso lo denotamos con la letra K, tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Esa es la condición que se tiene que cumplir para que podamos observar este cambio en las figuras. Muy bien, ¿cómo vamos a obtener el factor de proporción? Pues considerando que los lados, o sea, si son figuras semejantes, como en este caso, los lados correspondientes son proporcionales. Es decir, en el caso de los triángulos, pues tendríamos que las bases, así como tenemos la figura, que las bases pues son los lados correspondientes y también las alturas. Por lo tanto, podríamos indicar lo siguiente, que para obtener el valor de K, tendríamos que dividir la longitud de la base de la figura 2 entre la longitud de la base de la primera figura. Si realizamos las operaciones, tendríamos que la base de la figura 2 vale 2 y de la figura 1 vale 6. Y esto nos daría como resultado que K es igual a 2 sextos. Esto simplificándolo, nos daría como resultado 1/3. Y ya con esto obtendríamos el factor de proporción. Ahora, si no quiero trabajar con las bases, también podemos trabajar con las alturas. Y sería de manera similar el factor de proporción. Lo obtendríamos dividiendo la altura de la figura 2 entre la altura de la figura 1. Y en este caso, pues estaríamos dividiendo el 1 entre 3. Es decir, que K sería igual a 1/3. Y acá se observa, cuando las figuras son semejantes, el factor de proporción va a ser el mismo. Bueno, espero que este video sea de utilidad.